Buenos días, Pablo. ¿Qué relación tiene la música con tu pintura? Pues, hola, buenos días. Eh, la verdad es que la música, de alguna forma, siempre ha sido muy importante, no solo en mi trabajo, sino también en mi vida. Yo soy músico profesional y estudié música cuando era pequeño y tal. Y, y la verdad es que creo que como todas las cosas que aprendes cuando pequeño se quedan dentro de una forma muy especial. Entonces, la música, no sé muy bien cómo podría argumentar una respuesta hacia esa pregunta, porque es una cosa que puede crearse como una especie de simbiosis entre música y pintura, pintura y música. Sí que es verdad que la música en sí mismo influye mucho en mi estado de ánimo, y eso es por mi forma de alguna forma de saber analizarla, de saber escucharla y saber vivirla también. Y creo que influye mucho en el estudio eh, de una forma empírica, real, influye en mi forma de crear, en mi forma de transmitir con la pintura, pero yo creo que también influye en cómo yo evoluciono o construyo mi trabajo en general y también en particular cada obra. Eh, es una cuestión que, o sea, es una duda que he tenido desde que empecé a pintar, porque yo empecé primero con la música, que es como mi primera disciplina, y luego comienza la pintura. Entonces, siempre al principio había como una franja muy importante entre música y pintura, eh, algo que yo casi hice queriendo, ¿no? O sea, separé mucho esas dos disciplinas y llegó un momento en el que necesité hacer una comunión porque era como casi enfermizo un poco, algo como las dos cosas tan importantes para ti que estuvieran tan separadas. Y empecé a analizar dónde estaba la música en mi pintura, porque claro, yo tocaba la trompeta de forma como es mi instrumento y y claro, yo no dibujo trompetas, no pinto piano, tampoco pinto esa abstracción un poco que viene de Kandinsky, ¿no? Esa línea de pintar la música, los sonidos, ¿no? O sea, yo en ningún momento me ha interesado ese tipo de cosas, ni desde lo ilustrativo, ni desde pues como la parte más sensorial o conceptual. Entonces, pero sabía que de alguna forma tenía que estar ahí. Y creo que hay algo importante dentro de mi forma de construir la obra que hace que yo vaya como de alguna forma avanzando mi trabajo de una forma como atmosférica. O sea, yo voy intentando tocar mis pinturas poco a poco en todo el lienzo y van avanzando. Y cuando yo creo que siento que ya he conseguido algo en esa obra, es cuando en realidad, y ahí creo que es cuando influye la música, es cuando suena bien. Hay algo que me dice, este cuadro está empezando a sonar bien. Y ahí creo que es cuando, ¡pum!, se enlazan los dos sentimientos bueno, mi trabajo actual y como ese sentimiento del pequeño. Has estado en residencias de distintos lugares del mundo, entre ellos Cuba, el año pasado. ¿Cómo fue la experiencia allí? Bueno, sí, he estado en bastantes residencias, es verdad, y siempre es como un placer y siempre son como una energía importante dentro de la línea general del proceso. Y en Cuba, precisamente, que ahora hace un año y pocos días que llegaría de Cuba en estos momentos, fue en junio cuando fui, pues Cuba fue bastante especial. En realidad no sé por qué me preguntas precisamente por Cuba, pero sí que es verdad que ahora estamos en una isla, Cuba fue una isla, hay mucha relación entre mi experiencia allí y con mi experiencia aquí. Y un poco pues eso, pues lo que allí viví fue muy intenso y además es algo importante para mí porque Cuba es un país que durante muchos años yo quería visitar, pero sí que es verdad que siempre he intentado no visitarlo de una forma turística. Yo intento eso con los sitios que me interesan, la verdad, hacerlo de una forma desde lo artístico. Y tuve la suerte de que me dieran esta residencia
Y eso me hizo, pues eso, acercarme a Cuba, a la música, a la política y sobre todo lo que más me interesaba hacia la sociedad de Cuba, hacia la problemática, hacia el pueblo. Y pude pues acercarme a algunas personas, tener algunos amigos allí, tener como alguna experiencia con ellos, salir con ellos, tener como charlas distendidas y aparte un poco de venirme con una sensación de mi verdad sobre Cuba, sí que entendí un poco más la complejidad de un país como en el punto de mira durante mucho tiempo de todo el mundo, tan pequeño y con unas características muy especiales desde la política, lo artístico, musical y cosas que, bueno, todos esos parámetros que a mí siempre pues, me han interesado mucho. Así que, bueno, más o menos es un poco, o sea, me vine con un poco de algo más en la mochila, ¿no? Eres un andaluz viajado que ahora vive en Bélgica. Desde fuera, ¿cómo ves el panorama artístico de tu tierra? Un andaluz viajado, ¿eh? Bueno, no sé si eso es verdad, pero pues yo siempre me he sentido muy de pueblo. Eso sí, es algo que es evidente y que, bueno, no me importa. Pero bueno, sí, por mis inquietudes artísticas y por mi trabajo sí que he viajado bastante y últimamente más. ¿Cuál es la pregunta? Es que me he quedado con... Desde fuera, ¿cómo ves el panorama artístico de tu tierra? Pues mira, aquí sí que me pongo un poco serio, porque me parece... Es muy difícil explicar una cosa de estas, o sea, como entender realmente qué pasa, porque realmente Andalucía es una tierra que es grande, es una comunidad grande, donde hay muchas realidades diferentes, o sea, a lo mejor hablar un poco específicamente de qué pasa en Andalucía, hay diferentes núcleos, ¿no? Se puede hablar qué pasa en Granada, qué pasa en Sevilla, o sea, o qué pasa en Málaga, qué pasa... Hay muchos núcleos donde se puede hablar, pero un poco, si hago como una especie de análisis general de cómo está Andalucía ahora, desde mi perspectiva, desde siempre, que es como... Yo, como humildemente, mi visión es que hay, en general, muy buenos artistas. Creo que hay algo en Andalucía que hace que los artistas tengan una especie de identidad más sensible. No sé, más sensible no, pero sí con un sentimiento más a flor de piel. Quizás sea el clima, quizás sea nuestra educación, nuestro, no sé, o el background de todo lo que viene antes, de artistas que vienen de Andalucía. Y eso al final lo estudias un poco en el cole, sabes un poco, algo hay ahí, no sé si también del folclore. Algo hay que hace que creo que el artista andaluz tiene como mucho potencial. Creo que somos muchos haciendo cosas desde muchas disciplinas. Creo que hay muchísimo nivel en muchos casos. Yo tengo compañeros, amigos y amigas que están trabajando en Andalucía o que son de Andalucía y me parece que están a primer nivel de cualquier sitio del mundo, no tengo ninguna duda de eso. Y yo hablo particularmente de la pintura, que es de lo que más sé, y no tengo ninguna duda que cualquier pintor andaluz bueno, o sea, que esté trabajando en serio, tiene el mejor nivel de cualquier pintor del mundo. O sea, no tengo ninguna duda de eso. ¿Qué pasa? Que desde las instituciones no se apoya en nada esto, no se entiende, no se cultiva y es algo que nace muy innato y al no cultivarse y al no darle cariño a eso que está ocurriendo, pues ¿qué pasa? Que se pierde, se disuelve. Y luego, como es muy difícil vivir de esto, pues sí que es verdad que no todo el mundo al final es capaz de eso que tiene dentro poder llevarlo a su trabajo o que sea su trabajo. Y eso me parece esa me parece la parte triste. O sea, la parte verdadera es que hay muchísima materia prima, pero bueno, es que esa palabra no la odio en verdad, no es materia prima. Hay muchísimos artistas buenísimos. Y no hay un tejido desde las instituciones que apoye, financie o empuje a esta comunidad de artistas, que me incluyo yo, por supuesto, pero tampoco hay un tejido
que también es muy importante, y no sé si va enlazado, pero no hay un tejido de galerías, no hay un tejido de críticos, no hay un tejido sobre todo de coleccionismo, no hay un coleccionismo interesado, y no es porque haya más o menos dinero, sino que realmente no hay un interés real por el arte contemporáneo. Yo ahora me especifico solo en el arte contemporáneo, no estoy hablando de folclore, no estoy hablando de un arte que habla de otro arte pasado, no, hablo de quien está arriesgándose a hacer un lenguaje actual, que ese es el riesgo y es lo que creo que es de verdad el arte contemporáneo. Y bueno, creo que eso, o sea, estoy muy orgulloso de dónde vengo y lo que significa como mi comunidad de artistas, donde me incluyo, pero me da mucha pena porque creo que se necesitan todavía mucho, o sea, no es que se vayan a conseguir y que se necesiten conseguir, simplemente están muy mermadas y creo que casi no existen. ¿Te gusta trabajar con grandes formatos? ¿Cuál es la razón? Pues me gusta el gran formato. Creo que siempre desde la facultad he estado muy cómodo con el gran formato, no sabía muy bien por qué. Al principio creo que en la facultad es porque, como lo grande, ¿no? O sea, como, venga, hacer piezas grandes que parece como, ¿no? Como más exótico, más, haces cosas más grandilocuentes. En la facultad te crees que eres el mejor artista del mundo, o sea, yo creo que eso nos pasa a todos. Pero luego me di cuenta que sí que es verdad que en la fisticidad del acto de pintar me encuentro mucho más cómodo pintando con mi cuerpo y pintando, hablando desde como a escala humana, por decirlo así. No sé si el gran formato, quizás más, como más a gusto estoy con escala humana, en la que la pieza puede ser como una persona se podría introducir en la obra. Es como una puerta hacia otro mundo y para que esa puerta exista y sea como haya como esa energía real, yo la necesito con el tamaño también de lo que sería una puerta, ¿no? Lo que sería no sé, como ir a otra dimensión. Y eso creo que para mí lo consigo mejor, no son cuadros ventanas, no es ese cuadro a lo mejor en el que te puedes meter, pero como casi desde lo intelectual, ¿no? No, a mí me interesa más que tú puedas entrar en el cuadro de una forma física, ¿no? Que puedas entrar y que las partes del cuadro sean planos de color, líneas, y eso haga como un entramado físico en el que, pues eso, va a ser como un mundo que no existe, pero que al ser escala humana, pues puede llegar a existir, es que puede ser como que es más cercano de que exista. Y luego eso, me siento más cómodo pues cuando pinto, me muevo con el cuerpo, pinto con los brazos, el gesto es grande, como una especie de danza, ¿no? Como si estuvieras como ahí bailando un poco con el cuadro, interactuando más de tú a tú con él. Incluso también me gusta mucho cuando te sobrepasa un poco y necesitas más energía, como una energía física. Además, cuando he pintado cuadros pequeños, es una cosa muy rara que no me los llevo a la cama, ¿vale? No me quitan el sueño, pero cuando estoy pintando un cuadro grande, me quita el sueño. Y cuando me quita el sueño y cuando ese cuadro está en mi mente como continuamente, no solo en el momento en el que estoy en el estudio, creo que ahí es cuando yo me siento como un poquito como más enganchadillo, ¿no? a la cosa. Tu obra es abstracta y a la vez figurativa y puede llegar a parecer inacabada. Cuéntanos cómo es tu proceso de elaboración de una obra. Pues, a ver, yo he ido como cerrando un poco más, poco a poco en estos años, mi proceso de trabajo. Yo comencé pues como de una forma más a la prima, trabajando desde la idea de, bueno, de crear un lenguaje propio, intuitivo y como casi no me importaba muy bien, o sea, no me importaba mucho cuál era la imagen, porque realmente yo siempre he luchado como que la pintura es un lenguaje en sí mismo. Entonces, desde el principio, la imagen en sí, casi si mientras menos potencia visual, potencia iconográfica, iconoclástica tenga, pues a mí más me interesa porque
la energía que yo le puedo poner es con mi lenguaje, con mi forma de decir. Entonces, ese es como el germen un poco de todo, pero sí que es verdad que he ido pues estructurando cada vez más cómo llegar a una serie de, pues, de suertes un poco más afín a lo que yo intento conseguir. Entonces, eso pues poco a poco he ido descartando cosas y ahora pues trabajo con... Ahora trabajo con una especie de catálogo de imágenes que he ido haciendo durante mucho tiempo. Ya casi todas son... Porque sí que he ido pillando imágenes al principio de redes y tal, de imágenes que me interesan, pero cada vez más eso lo voy desusando y casi todo el trabajo que estoy haciendo en los últimos años, el último año sobre todo, es de fotografías mías. Yo lo que hago es fotografío, documento, desde Stories sobre todo, que lo utilizo luego esas imágenes para hacer mis bocetos. Y es como mi día a día. Yo hago una especie de diario de cosas que me van interesando y luego esas imágenes suelo combinarlas con otras imágenes que tengo ya de archivo y lo hago como un collage digital por Photoshop, o sea, no tiene ningún misterio eso. Y eso me sirve como el principio para luego empezar con el cuadro. Yo cada vez pinto más ese boceto, o sea, porque ya utilizo como pintura digital, todo muy elemental, no me gusta como enredar mucho la cosa, siempre intento que todo sea muy primitivo, muy elemental, no hacerlo muy sofisticado y que esa sofisticación que puede llegar al final de la obra se vaya creando con las capas del proceso, no como sé pintar súper bien en Photoshop y sé hacerlo como esta técnica, tal. No, yo, o sea, es como súper bruto y de hecho mientras más bruto mejor, porque eso me hace que como todo es más limpio, más simple, yo puedo como volcarle sentimientos y volcarle experiencias. Y bueno, y desde ese boceto voy, normalmente ahora mismo estoy trabajando con elementos vegetales y tal, hablando un poco también, bueno, pues de la naturaleza, que es algo que siempre he tenido muy cerca, y lo intento combinar con otra serie de imágenes que sobre todo tienen como mucha potencia de color o una plasticidad especial. Y básicamente es un poco lo que hago. Por último, háblanos de Lanzarote. Me sale la sonrisa. Pues mira, ya me voy dentro de poco y me voy con mucha pena. Yo creo que con eso lo digo todo. Me ha conquistado Lanzarote, me ha encantado. Ha sido una isla a la que venía con unas perspectivas de... Desgraciadamente te haces como cliché, ¿no? Y sí todo el mundo te puede decir, no, porque es salvaje, te vas a encontrar como con naturaleza, pero al final te puede quizás el hecho de es una isla, las Canarias, está en el océano, calorcito, el mar, la playa, o sea, todo que es real, pero te viene un poco hacia un ideal pues de oasis, de paraíso, ¿no? En la que con un punto vacacional, de tranquilidad. Pero luego cuando he estado aquí, que sí es verdad que eso es verdad que está, me ha sorprendido mucho más la energía y la fuerza tan inmensa que tiene la isla. Tiene una energía desde dentro increíble. O sea, los atardeceres, el paisaje es marciano, el paisaje es especial en realidad. Y sí que poco a poco he ido saliendo del estudio, porque empecé muy metido en el estudio. Poco a poco he ido saliendo del estudio, he ido conociendo más la isla y he ido entendiendo más lo que es la isla, también entendiendo como me pasó con Cuba mi propia realidad. Pero sí que me voy a ir dentro de poco con una idea de Lanzarote como digo yo de mis cuadros, un poco como primitiva, con una energía muy ancestral. O sea, es como que se nota, ¿no? Se nota que aquí han pasado muchas cosas y que la isla se ha creado como de una forma con mucha fuerza, ¿no? Joder, desde volcanes, o sea, que como más fuerte se puede crear algo, ¿no? Desde el propio interior de la Tierra. Y yo creo que toda esa energía se mantiene en el ambiente. Y,
y eso pues también creo que en mi trabajo, que es, bueno, es este tríptico que es el que he creado aquí en la residencia, creo que se ve, creo que mi trabajo aquí ha sido como al principio intentar elegir qué tipo de imágenes y bueno, qué es lo que, como para empezar a pintar, ¿no? Sí que he cogido imágenes de aquí y las he combinado con algunas mías de otros sitios para crear un poco ese collage de principio, pero creo que lo que más existe de mi vivencia en Lanzarote, en la obra, es en cómo las he pintado, qué he conseguido. Creo que hay un punto de riesgo diferente y me voy un poco también con nuevas sensaciones y como con una, no sé, con una obra que he hecho que creo que me he sentido libre, me he sentido como muy tranquilo haciéndola. Pues muy bien, Pablo. Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Mantilas. A ti, muchísimas gracias.